Muy buenos días, buenas noches amigos de matemática. Y nuevamente nos vemos con otro ejemplo más acerca de la trigonometría, acerca de los ángulos rectos en un triángulo. Y estudiamos lo siguiente. Dice calcular la altura de un árbol sabiendo que si nos situamos a 8 metros de la base del tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo igual a 36,87. Ojo, lo importante es que los ojos de la persona o quien está mirando están, digamos que, colocadas en el suelo. Entonces, lo primero y lo más importante es colocar los datos que nos lo da el mismo problema. Una de las cosas importantes es saber qué cosa nos dice el problema. Hay que analizarlo con calma, hay que verlo con calma. Entonces vamos apuntando cada una de las cosas que podemos ver ahí. El problema como tal nos dice que determinemos la altura. Nos pide calcular una altura y eso va a ser nuestra incógnita. En este caso vamos a realizar un diagrama con ello y vamos a ver a qué equivale esa altura como tal. Lo segundo que nos da el problema es que hay una distancia, ¿sí? Que en este caso vamos a llamarlo cateto adyacente. Será de 8 metros. Esa distancia de la vista de la persona hasta el tronco del árbol es de 8 metros. Y ese dato también lo vamos a apuntar por allí. Lo tercero que nos dice el problema es en caso del ángulo como tal. Nos dice ahí el problema que el ángulo es de 36,87. La persona que está mirando al árbol tiene ese ángulo de visión que es 36,87 grados, que eso lo vamos a copiar ahí, 87, 89 grados. Eso lo vamos a apuntar allí y en base a eso vamos a realizar nuestros cálculos. Lo segundo que vamos a realizar cuando comencemos el problema, y es bastante importante, es realizar un diagrama o una especie de dibujo que nos permita a nosotros visualizar mucho mejor las cosas que vamos a estudiar, las cosas que vamos a determinar. Y el diagrama nos dice que voy a hacer el dibujo de un punto, hay una persona mirando, ¿sí? Pero vamos a dibujar entonces desde ese punto hasta la esquina del triángulo como tal, una línea recta. Sabemos que en esa distancia que he dibujado hay por lo menos 8 metros. Eso lo vamos a dejar para después, pero es importante saber que hay una línea recta totalmente horizontal del punto de vista de alguien dibujado allí hasta la base del tronco. Entonces dibujamos allí la simulación de alguien que está mirando como tal. Sabemos que desde esa línea existe lo que es una línea, digamos que de visión de esa persona que está ubicada a 8 metros hasta la copa de un árbol. ¿Sí? Y esa línea va totalmente oblicua, formando determinado ángulo. Entonces allí vamos a dibujar detenidamente, por lo menos para ilustrarnos y para entender mucho mejor lo que sería el árbol. ¿Sí? Allí con el color verde estoy identificando que por lo menos ahí está un pino, las hojas de determinado árbol, que nos permitirá entonces finalmente tener un triángulo, rectángulo, con la visión de la persona y al final el árbol. Entonces sitúo por ahí que tenemos 8 metros de distancia entre la persona y la base del árbol, y nuestra incógnita como tal sería saber cuál es la altura de ese árbol. Pero podemos colocar otro dato adicional y es saber que esa persona tiene un ángulo de visión, o por lo menos de allí hasta la copa del árbol, de 36 grados como tal. Entonces lo apuntamos por ahí, 36,87 grados, que es lo que nos da el problema como tal. Entonces ya tenemos nuestro triángulo partiendo de que hay un ángulo de visión en 36,87, hay una distancia o un cateto adyacente que es de 8 metros y una altura que no conocemos. Entonces, partiendo de allí vamos a empezar a determinar el problema. Es importante saber que obviamente nuestro
problema nos dicta una altura no es conocida, pero la podemos llamar cateto opuesto, que estaría totalmente lejana a la visión. Entonces procedemos a realizar nuestra determinación o nuestros cálculos. Lo primero que vamos a visualizar aquí es que hay diferentes fórmulas que nos daría un triángulo rectángulo como tal. Esto lo podemos ver en el video anterior con respecto a las relaciones. Hay diferentes fórmulas que nos van a permitir realizar esta operación. En el caso del seno, nos daría cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que en el caso contrario nos daría el cateto adyacente sobre hipotenusa, y si combinamos la primera y la segunda podemos tener cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero esto va dado por la relación del ángulo de la tangente como tal. Y esta, ojo con esta porque es mucho más sencilla, nos ahorraría muchos minutos de realización del video si nos vamos por la tangente, pero nosotros vamos a hacerlo de modo explicativo, es mucho más extenso por el lado del seno y coseno, pero como les sugería, por el lado de la tangente es mucho más sencillo, nos ahorraría prácticamente 7 minutos de video, algo así. Pero como les dije, vámonos por el lado del seno para practicar un poco más. Sabemos que según la fórmula, el seno del ángulo sería igual a nada más y nada menos que, sabiendo cuál sería nuestro ángulo, que dijimos que en este caso es 36, retomando el ejercicio, y que en el árbol está el cateto opuesto y que la parte de abajo o distancia sería nuestro cateto adyacente. Entonces es necesario que nosotros nos vayamos a la fórmula que vamos a realizar. Bueno, en este caso tenemos que el seno del ángulo como tal, el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, como lo describí en la fórmula superior, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero es importante que nosotros sepamos ya a esta altura cuánto vale el cateto opuesto según el triángulo que estaba visto arriba. El cateto opuesto, volvemos a escribir la misma fórmula, sabiendo también que el coseno del mismo ángulo sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es necesario que nosotros estudiemos estas fórmulas para poder determinar finalmente el valor como tal de la hipotenusa, que no conocemos. Este lado es un poco más engorroso, pero es necesario que nosotros lo veamos, que también podemos hacer el ejercicio por este método. Hay un método mucho más sencillo, pero esto lo dejo aparte de que ustedes realicen, o por lo menos yo le dé cierta guía con los comentarios, y entonces ustedes al final puedan ver cómo hacerlo o no. Bueno, aquí subrayo que el seno del ángulo es el cateto opuesto, que no conozco, sobre la hipotenusa, que tampoco conozco. Entonces, si me voy para la fórmula del cateto del coseno del ángulo, sé que la hipotenusa puedo o no conocerla, en este caso no la conozco, y el caso del cateto adyacente sí lo conozco. Entonces se me hace un poco más sencillo quizás utilizar la fórmula del coseno del ángulo, pero el problema estaría en que por lo menos la h, que es la altura, no la conozco. Entonces para ello me voy del lado del seno del ángulo para calcular cuánto vale h, y finalmente entonces determinar así cuánto vale el cateto opuesto. Sé que la fórmula dice que h, en este caso despejando la ecuación, h por el seno del ángulo me daría igual al coseno no daría igual al coseno, sino igual al cateto opuesto. Entonces, ya teniendo esa fórmula, ahora sí me voy por el lado del coseno del ángulo, que dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que vale 8 entre la hipotenusa. Haciendo un simple despeje, que ya muchos conocemos, paso h por donde estaba el coseno y paso el coseno por donde estaba h, me quedaría que sería h igual a 8 entre el coseno del ángulo, y sé que este ángulo es 36,87 grados. Entonces todo esto realizado al coseno de 36,87 y teniendo arriba 8,
nos daría como resultado únicamente el valor de h, que no es más sino el mismo de 10,01 metros como tal. Entonces nos vamos a la parte final, ya teniendo 10,01 metros, igual digamos que h, el valor de la hipotenusa como tal, la distancia, que recordemos sería la distancia de la persona que está observando hasta la copa del árbol como tal. Nosotros lo que hacemos es evaluar. Nos vamos a la parte superior. Recordemos que en la parte superior teníamos que el seno era igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, y ya nosotros en este caso la hipotenusa la conocemos, que nos dio 10,01, y en el caso del cateto opuesto, que es lo que estamos buscando, esa altura del árbol no la conocemos, es lo único que está incógnito en esa ecuación. Y el seno del ángulo sabemos cuánto valdría en este caso. Entonces la ecuación final nos quedaría que h multiplicada por el seno del ángulo, recordemos que en este caso lo que hicimos simplemente fue un despeje, pasamos a h que estaba dividiendo a multiplicar al seno del ángulo, y es igual al cateto opuesto. Me imagino que esa parte está súper entendida por todos nosotros. Entonces sabemos que h vale a 10,01, y en el caso del seno del ángulo 36,87 vale 0,6. Eso nos daría como tal el cateto opuesto, o bueno, sobre todo el cateto opuesto, que es lo que necesitamos saber para poder realizar la operación. Entonces el cateto opuesto sería 6,006 metros como tal finalmente. Ya finalmente tenemos el valor del cateto opuesto, o la distancia de quien está mirando a la copa del árbol. Bueno, eso fue absolutamente todo, chicos. Espero que hayamos entendido con esta explicación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Déjenlo en sus comentarios.